Los padecimientos, por tanto, se hacen insoportables, ¿no? Os estaba contando eh, eh, sobre la anécdota que yo le llamaba, pero no es anécdota, es cuestión de vista, ¿no? Porque yo he enviado una nota al defensor del pueblo porque cuando me robaron el libro que he presentado en estos mini clips, ¿eh? Me lo robaron del ordenador, como ya os he contado, en uno de mis mini clips o vídeos. Os contaba que, que yo había entrado por las fechas de iniciación a esta tecnología por un disco de una revista barcelonesa que se llamaba Microweb, y que de ese modo descargué Microsoft y no estaba conectado a la red, que es una red social y una red de consumo. Yo diría de que consumo de drogas, porque no es normal tener a la gente asfixiada, como os he contado. Ya sé, porque yo no sé qué tipo de drogas toman estos cargos públicos cuando en sus ambientes secretos se visten de travestis y toman copas con ellas y van a Van Gogh y luego vienen a vivir aquí a mi bloque. Los servicios secretos andan de esa manera, ¿no? Y cosas así muy raras, porque es extrañeza, ¿no? Como decía Margaret Thatcher en la época de los 70, ¿eh? La primera ministra británica. Qué extrañeza, ¿no? ¿Cómo se puede tener a la gente de la manera que os he contado? Y además llegar al crimen con su propio padre, con mi padre, ¿no? Ya para INRI, para el colmo, para fornicarlo, porque los médicos ganan estatura, ganan raza, se mezcla la sangre de mi padre se le habrá inyectado alguna doctora o algo así, ¿no? Decían que estaba enfermo, pero ¿por qué se han inyectado la sangre y estaba enfermo? Si tenía un herpes zóster, ¿cómo te ocurre inyectarte su sangre? No, porque la raza de mi padre no era la media nacional española, ¿no? Por eso le mataron, entre otras cosas. Entonces yo he enviado una carta, una especie de nota al defensor del pueblo, pero no sé lo que harán, porque mm, la financiación de esos dos partidos que nacen de la noche a la mañana se trata de lo que os estoy contando, ¿no? De cómo se aferran a mi vida para poder gobernar o generar malestar durante una vida entera, ¿no? Desde que tienes uso de razón, ¿no? Sin parar nunca. Se haya muerto mi madre o que en paz descanse y mi padre, pero siguen funcionando de la misma manera, ¿no? No rectifican, no quieren rectificar. Creen que deben seguir en mí, en el hijo, ¿no? Aunque mi padre ya generó su productividad, pero sigue. Como si no hubiera pasado nada. Aquí no ha pasado nada, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Ya os he dicho que yo llevé mi ordenador estropeado a la tienda de APP y había un chiquito pequeñito, pero matón, ¿no? Que se llamaba Alberto Gil, por si los detectives lo localizan, ¿no? Y había también una chica muy gordita, muy gruesa, que sabe de qué va el tema. Que luego se puso a régimen y se quedó muy delgada. Estuvieron manipulando ese disco mío duro, lo enviaron por email a oficinas que yo desconozco, pero que creo que está involucrada la Armada Española, ¿no? Y de hecho, mi libro lo ha copiado un tal Antonio Bouro, no sé qué, que está en todo colección y que lo venden por correo electrónico y eso, ¿no? Pero que el tal Antonio Bouro, eh, la, la ley se encargará de averiguar
de quién se trata, ¿no? Porque no es escritor, es desconocido, pero creo que tiene el rey, yo también, ¿no? Y entonces mm, yo ya tendré que tomar mis medidas. Claro, yo no voy a ir a la policía a contarle cosas así, sino que me toman por chalao, ¿no? Siempre que no se demuestre lo contrario. Pero aferrarse de ese modo a la vida de alguien no es ni legal ni normal. Es capta una especie de drogadicción, una utopía, porque de hecho Madrid, la utopía anarquista era ser autónomos y se ha conseguido ser autónomo, ¿no? Se ha llegado a la meta, bueno, pero como el hombre es insaciable, no solamente quiere ser autónomo, sino que ahora quiere ser, no sé, quieren ser reyes, profetas y sacerdotes y a su vez agnósticos y a su vez vivir a su aire y que nadie los controle, pero que me controlen a mí, ¿no? O sea, tú tienes tu libertad siempre y cuando tu libertad empieza donde acaba la mía, ¿no? Eh, como os he contado, yo voy a leeros alguna página así, abrir el libro por alguna página y leer para que veáis el tono en el que yo le doy, que es el que yo, con el que yo entiendo que hay que escribir toda eh, toda esta meta, metafísica de la imprudencia gubernamental, porque de todos modos el hecho de que reine todavía España como monarquía es inconstitucional, aunque la soberanía se basa en constitución jurídica, ¿no? Pero porque data del pasado, ya os he contado que las monarquías estatales antiguas de algún modo se hicieron con Inglaterra con Gibraltar y se peleaban con Francia, porque Francia siempre peleaba a Gran Bretaña porque sabe, le tiene bien cogido la medida a los ingleses, ¿no? Y, por ejemplo, en el hecho de Menorca, también se hicieron los ingleses con Menorca, a su vez que Francia sabe todo el panorama y conquistó Menorca, se la quitó a los ingleses y, y en otras muchas batallas se ha visto siempre Francia e Inglaterra. Eh, mm, yo creo que bah, es tremendista, ¿no? Yo voy a... Es tremendista, no puede ser. No sé lo que ocurrirá en el futuro si la gente será como yo, ¿no? Relacionar el bautismo de una constelación con la vida de un niño que acaba de nacer o con la vida de alguien que tienen que, que ampararse en él para gobernar. De hecho, en Madrid eh, se plantaban árboles con el nombre de los hijos que iban teniendo la gente, ¿no? Luego ya se quitó esa moda. Aquí en este barrio plantaban pinos y vaciaban el estanque del Retiro cuando procrearon mi generación. Y ahora ha venido la Armada y se ha puesto a investigar la zona y creo que compran pisos y cortan pinos y, y toda la hostia, ¿no? Porque, pero bueno, en cuanto a la literatura, eh, está uniformada por el régimen, ¿no? Es una uniformación. Eh, mm, yo en ningún modo he insultado a nadie, ni he proferido amenazas, ni todo ese Estado de derecho constitucional que en cuanto te puedan coger el hilo te se ha caído el pelo, ¿no? No, sino que soy ético, porque es normal que si vives dentro de un margen republicano hables de la república y digas yo y la república, y si vives en el seno de una monarquía digas yo y el rey, ¿no? Es absolutamente legal, ¿no? Lo que no es legal es que te roben el libro y se proclame
un miembro del Estado como el autor del libro, ¿no? Y creo que ese libro sale el Menda con una foto haciendo el ridículo, ¿no? Porque es con una foto de Juan Carlos y él, ¿no? Sonriendo los dos, o dándose la mano, como acostumbró a Juan Carlos a recorrer el mundo, o como hay que hacer regalos al que reina ahora, después de 40 años, sufriendo al padre, hay que hacerle regalos siempre y cuando me persigan a mí, ¿no? Le hago un regalo a la zarzuela si yo te persigo a ti, porque yo mando y yo te copio el libro y yo ejerzo y yo vamos que un sábelo todo, ¿no? Un sábelo todo. Quizá el hombre de mañana se va a convertir en algo como yo, ¿no? Como yo. El hombre de hoy no, o el hombre de estatura media español, el macho ibérico español, que iba de obrero a Alemania en los años 60 y medía unos 60, 65. Ahora van a Alemania con 1,90 m, doctorado, eh, y aquí le habrá chupado la sangre para tanto cambio, ¿no? Los alemanes estaban estudiando los casos de los emigrados españoles con la carrera en el bolsillo por toda Europa, ejerciendo, alquilando un piso, casándose con alemanos y ejerciendo en otros países como lo sábelo todo, ¿no? Fíjate qué paso ha alcanzado el hombre, ¿no? Según las raíces hispalenses. Pero claro, todo tiende en sí mismo y sobre sí mismo eh, a ser la verdad, ¿no? El quién es verdaderamente, de dónde procede, quiénes son sus raíces. Porque los rubios que han nacido en este país, de hijos morenos, debió ser una influencia en mi casa. El rey y yo, ¿no? En mi casa. Quizá los descendientes de esos rubios vuelvan a ser morenos o a medir 1,60 m o 65 y ser peones de albañiles, ¿no? En el futuro, dentro de X años, ¿no? Cosa que los españoles no van a consentirlo y van a pelear, por supuesto, ignorándome y no hablándome y manteniendo una distancia con mi casa, a pesar de que lo necesitan ambientarse en mi casa. ¿Eh? Bueno, pues estoy intentando recordar otras cosas que quería decir, pero que diré más adelante. Porque estas conversaciones, por supuesto, son espontáneas, ¿eh? Y es como una defensa de mí y de mi padre también, porque ya se ha contado el caso, ¿no? Mi padre estaba enterrado y sus órganos estaban en los laboratorios con ánimo de lucro. Y espero que el corazón de mi padre tengan el respeto y la educación y la ética de envolverlo y, y dármelo o dárselo a la autoridad, volver a abrir la tumba de mis antepasados en el Campo Santo y dejarlo allí a pie de su madre para que descanse en paz. Si es tan amable usted el espía cojos que me está siguiendo por la calle y está viendo mis vídeos, manténgase a distancia, por favor, y no siga cometiendo esas aberraciones porque va a repercutir de un grano de arena a una montaña de rusos. ¿Eh? Chao, chao.